Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso vamos a hablar acerca de las pantallas LCD de tipo alfanuméricas. Todas estas pantallas están basadas en el controlador HD44780. Por ejemplo, aquí tenemos una pantalla de 16x2. Significa que vamos a tener 16 columnas por 2 filas. También las puedes encontrar de tipo 20x2, 20x4. En realidad el funcionamiento de estas pantallas es la misma. Están basadas en el mismo controlador. La única diferencia es la cantidad de caracteres que vas a poder visualizar por cada línea. Ahora vamos a ver el funcionamiento de cada uno de sus pines. En este caso tenemos 16 pines. El pin 1, que es este, es el que se denomina BSS. Este pin es el que debe estar conectado a tierra. Luego tenemos el pin de BCC, es el pin que debemos conectar a 5 voltios. Y luego tenemos el pin BEE. Este pin es para determinar el contraste que van a tener los caracteres. Como existe una gran cantidad de fabricantes de este tipo de pantallas, lo ideal es que tú coloques un potenciómetro con un terminal a tierra, el otro a BCC, y el pin variable, el potenciómetro, coloques en este pin BEE, de tal forma que al variar el potenciómetro encuentres el contraste adecuado para el tipo de pantalla que tú tienes. Luego pasamos a los datos. En este caso encontramos un bus de datos de 8 bits, corresponden al bit D0 hasta el bit D7, que corresponden a los pines 7 y 14. En este caso significa que nuestro microcontrolador necesitaríamos utilizar 8 pines para enviar los datos hacia esta pantalla. Obviamente que si tú estás utilizando un microcontrolador que no tiene muchos pines, utilizar 8 pines sería demasiado. Afortunadamente este tipo de pantallas tiene dos modos de funcionamiento. Podemos utilizar el modo de funcionamiento del bus de datos a 8 pines, o podemos utilizar el bus de datos a 4 pines. Si utilizamos el modo de 4 pines, significa que vamos a enviar el byte en dos procesos. Primero enviamos los 4 bits más significativos y después enviamos los 4 bits menos significativos. Estos datos los enviamos por los pines de 4, de 5, de 6 y de 7. Bien, ahora vamos con los pines de control. En este caso tenemos 3 pines: el pin RS, el pin RW y el pin Enable. El pin RS, que se encuentra ubicado en la posición 4, significa si vamos a estar en modo dato o en modo comando. Si colocamos este pin en 0, significa que estamos en modo comando. Significa que el dato que le vamos a enviar es un comando. Aquí, por ejemplo, yo tengo algunos de los comandos más utilizados. Por ejemplo, si nosotros enviamos el número 1 al bus de datos, significa que vamos a limpiar la pantalla. Si enviamos el número 2, significa que estamos enviando el comando de retorno del cursor. Asimismo podemos encontrar comandos como por ejemplo para mover el cursor hacia la derecha, hacia la izquierda, para saltar a la segunda línea, a la tercera línea, etc. Pero si nosotros colocamos este pin en 1, significa que vamos a estar en modo dato. También se le puede llamar modo registro o modo carácter. Significa que el dato que estamos enviando va a ser un carácter que deseamos que se muestre por esta pantalla LCD. Ahora, ¿qué carácter es el que se va a mostrar? Para esto también tenemos una tablita acá. Esta tablita hace referencia a la memoria CG-ROM que tiene esta pantalla LCD. En este caso, en esta memoria ya están dibujados todos estos caracteres. Entonces, si nosotros queremos que la pantalla muestre alguno de estos caracteres, lo que tenemos que hacer es enviar su código ASCII correspondiente. Por ejemplo, si yo quiero mostrar el carácter del número 1, yo tendría que enviar primero estos 4 bits más significativos y luego estos 4 bits menos significativos. Ambos serían 31 en hexadecimal. Como estoy trabajando a 4 bits, primero mando estos 4 bits y después mando estos 4 bits. De igual forma, cualquier carácter de estos que yo deseo mostrar, simplemente envío su correspondiente carácter ASCII. Luego tenemos el pin 5, que se denomina RW. Este pin lo que hace es determinar si vamos a estar en modo lectura o en modo escritura. Cuando enviamos datos hacia la pantalla LCD o enviamos comandos, estamos en modo escritura porque estamos enviando datos. El modo lectura se habilita solamente para preguntar si es que la pantalla LCD todavía está ocupada. ¿Esto a qué se debe? Cuando la LCD o la pantalla LCD realiza una operación de comando o de dato, este proceso le toma un tiempo al microcontrolador de la pantalla LCD. Aquí, por ejemplo, vemos una pequeña tablita con los tiempos de algunos comandos. Si nosotros enviamos el comando de limpiar pantalla, esto le va a tomar a la pantalla LCD 1.52 milisegundos. Lo mismo si es que enviamos el comando de retorno de cursor, pero los demás comandos tienen aproximadamente 40 microsegundos de duración. De igual forma, si enviamos algún dato, el tiempo de operación es aproximadamente 40 microsegundos. Sin embargo, estos dos comandos son los que van a utilizar un mayor tiempo de operación.
Entonces, para no cometer un error, antes de enviar un dato, nosotros pasamos el LCD a modo lectura y preguntamos si es que el LCD todavía se encuentra procesando el comando anterior. Para esto vamos a preguntar por el pin D7. Si el pin D7 todavía se encuentra en estado alto, significa que el LCD todavía está procesando el dato o el comando anterior. Y cuando este pin D7 se ponga en 0, significa que ya está libre y podemos enviar nuevamente otro comando o otro carácter. Ahora, hay un método que nosotros podemos dejar de utilizar este pin. Colocamos este pin a tierra, significa que siempre vamos a estar en modo escritura, pero entre cada envío de dato o comando nosotros vamos a dejar un pequeño retardo. Como vimos en la tabla de abajo, podemos dejar un retardo de 50 microsegundos, excepto cuando enviemos el dato de limpiar pantalla o retorno de cursor. En este caso tendríamos que dejar un tiempo mayor. Pero si nosotros dejamos los tiempos exactos, podríamos dejar de utilizar este pin y simplemente colocar este pin a tierra y siempre estar en modo escritura. De esta forma ahorramos un pin más de nuestro microcontrolador. Y finalmente tenemos el pin 6. Bien, el pin 6 de Enable significa que cuando nosotros enviamos un pulso por este pin, vamos a habilitar el proceso, ya sea si estamos enviando un comando o estamos enviando un dato. Cuando termine este pulso, los pines de datos, que son tri-state, tiene 3 estados, van a pasar a estado de alta impedancia. Y finalmente tenemos los pines 15 y 16, que son para la luz de fondo. Si tú no colocas estos dos pines, no va a afectar en nada el funcionamiento de esta pantalla. Simplemente se vería de esta forma. Vas a poder mostrar los caracteres, pero sin la luz de fondo. Puedes encontrar este tipo de luz de fondo de tipo color verde, azul, pero básicamente es para eso. El pin 15 debería estar conectado a 5 voltios y el pin 16 debería estar conectado a tierra. Asimismo, nosotros podemos visualizar estos caracteres, pero además existe una memoria de tipo CG-RAM. En este caso, el fabricante nos está dejando 8 posiciones en las cuales nosotros podemos personalizar nuestros propios caracteres. Entonces, una vez que nosotros tengamos el carácter dibujado, nosotros lo podemos almacenar en cada una de estas posiciones. Acuérdense que esta memoria es de tipo RAM. Significa que cuando nosotros le quitemos la energía a esta pantalla LCD, inmediatamente el dato, el carácter que hemos guardado se va a borrar. Hay que tener eso en cuenta. Bien, entonces, ahora sabiendo cómo es que funciona este tipo de pantallas, vamos a hacer un código. Vamos a mostrar datos, vamos a mostrar números y además vamos a dibujar un carácter personalizado. Bien, entonces yo tengo aquí ya un proyecto creado. Vamos a trabajar con un cristal de 16 MHz. Vamos a utilizar estas librerías y además de esto vamos a incluir dos librerías más. En este caso, la librería def-atmega 328p. Esta es una librería que ya vimos en un video pasado, vimos cómo utilizarla. Y además de esto vamos a incluir nuestra librería de lsd.h. Aquí está. Vamos a ver qué cosa es lo que contiene esta librería. Aquí en la parte de arriba tenemos las definiciones. Hay que definir qué pines del microcontrolador vamos a utilizar para nuestro bus de datos con la pantalla LCD. En este caso yo estoy utilizando los pines PD5, PD6, PD7 y PB0. Si se dan cuenta, lo bueno de esta librería es que nos permite utilizar pines distintos o pines de distintos puertos sin ningún tipo de problemas. Aquí por ejemplo yo estoy utilizando 3 pines del puerto D y un pin del puerto B. Esto lo hago así porque mi placa de desarrollo está con esta conexión. Ustedes pueden colocar los pines que a ustedes se les dé la gana, así de simple. Pero si se dan cuenta también, estamos utilizando esta sintaxis. Para poder utilizar esto necesitan incluir esta librería. Esto lo vimos en un video pasado. Si ustedes quieren trabajar de la forma antigua, la clásica, es decir, manipulando los bits, haciendo registros, haciendo operaciones de desplazamiento y de suma y de multiplicación lógica, también lo pueden hacer, pero tendrían que modificar la librería. Yo me siento la verdad que mucho más cómodo así, pero ya depende de ustedes. Más abajo tenemos la definición de los pines de control. En este caso, para el pin RS estoy utilizando el pin PD3. Para el pin de Enable de la pantalla LCD estoy colocando el pin PD4. Aquí tenemos los comandos a los que responde la pantalla LCD. Aquí están, estos son. Y nosotros estamos creando etiquetas, porque va a ser mucho más fácil recordar estas etiquetas que estar teniendo que memorizar estos números. Aquí tenemos la declaración de las funciones que vamos a utilizar, o que son parte de esta librería. Y aquí tenemos la función lsd-init. Lo primero que tenemos que hacer es invocar esta función para inicializar nuestra pantalla LCD. Aquí más abajo tenemos dos funciones, la función lsd-cmd y la función lsd-dato.
La primera, la de arriba, lo que va a hacer es enviar enviar un comando hacia la pantalla LCD. Esto se hace porque colocamos el pin RS en 0, es decir, estamos en modo comando. El dato que le vamos a pasar como parámetro lo vamos a dividir en dos partes. Primero enviamos los 4 bits más significativos y luego enviamos los 4 bits menos significativos de esta variable. Es porque estamos trabajando en la pantalla de datos con un bus de 4 bits. Y finalmente le damos un pequeño retardo. Aquí en el LCD dato es lo mismo, solo que la diferencia es que aquí estamos habilitando el pin de RS a 1, es decir, estamos en modo dato o modo carácter. Nosotros vimos que el tiempo mínimo para el envío de dato comando era aproximadamente 40 microsegundos. Sin embargo, aquí yo le estoy colocando un tiempo mayor de 1 milisegundo, porque si nosotros lo simulamos en Proteus no va a funcionar. En un circuito real va a funcionar si es que colocamos 40 microsegundos, pero en Proteus los tiempos no son reales. Entonces va a haber un problema, en Proteus no va a funcionar, así que por eso estoy colocando 1 milisegundo. Si ustedes colocan 40 microsegundos en un circuito real les debería funcionar. Y además les había comentado que habían dos comandos que tenían casi 2 milisegundos de demora. Estos dos comandos son limpiar la pantalla LCD y hacer el retorno de la pantalla LCD. Entonces estos dos comandos yo los voy a utilizar con otra función. Estoy creando estas funciones, invoco a los comandos y le doy un tiempo mayor, que en este caso es de 2 milisegundos para ambos. Además, en la parte de abajo tenemos esta función que nos va a permitir personalizar un carácter nuevo y almacenarlo en la memoria de la pantalla LCD. Entonces vamos a hacer un pequeño programa. Y lo primero que tenemos que hacer es invocar a la función lcd-init. Listo. Ahora vamos a utilizar la función lcd-printf. Esta función me permite imprimir una cadena de caracteres por la pantalla LCD. Voy a colocar línea 1. Luego vamos a utilizar la función lcd-cmd para enviar un comando. En este caso el comando que vamos a enviar es lcd línea 2, para que nuestro cursor se posicione en la línea 2. Aquí volvemos a enviar la función lcd-printf, pero esta vez mandamos línea 2 y esto lo vamos a repetir. Entonces aquí saltamos a la línea 3 y aquí saltamos a la línea 4. No les había mencionado que para este ejemplo yo voy a utilizar una pantalla de 20×4, así que vamos a mandar mensajes en las 4 líneas. Y colocamos línea 3 y aquí línea 4. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar datos o números enteros por la pantalla LCD? En este caso yo debería hacer una conversión, convertir el número entero a una cadena de caracteres para poder visualizarlo por la pantalla LCD. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a declarar un entero de 16 bits que se llame número 1 y le vamos a asignar el número de 1024. Ahí está. Entonces, para poder convertir este número en una cadena de caracteres, vamos a utilizar esta función que se llama itoa. Esta función lo que hace es convertir un número entero a una cadena de caracteres. El primer parámetro que le debemos pasar es la variable entera que deseamos convertir, en este caso es número 1. El segundo parámetro que le vamos a pasar es en qué arreglo se va a almacenar. Entonces yo aquí debería crear un pequeño arreglo. En este caso va a ser un arreglo de tipo char. Se va a llamar st, va a tener 8 posiciones y aquí el segundo parámetro es el arreglo donde se va a almacenar esta conversión, en este caso coloco st. Y finalmente el tercer parámetro es el sistema de numeración al cual se va a hacer esta conversión. Este número que está en formato decimal yo lo puedo convertir para que se muestre con formato hexadecimal, binario inclusive, pero vamos a colocarle 10 para decirle que lo convierta en un sistema con base 10. Y finalmente utilizamos la función lcd-printf para imprimir esta conversión. Esta conversión ya está en este arreglo st, así que simplemente enviamos el contenido de este arreglo st. Aquí en la línea 2 vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a mostrar este dato
en un formato hexadecimal. Así que aquí colocamos 16. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo mostrar por la pantalla LCD el contenido de una variable de tipo float? Vamos a crear una variable de tipo float que se llame número 2. Le asignamos el valor de 25.12. Entonces, para esto existe una función que se llama DTO strf. Esta función lo que hace es convertir un número de tipo flotante a una cadena de caracteres. El primer parámetro para esta función es indicarle cuál es la variable que deseamos convertir. En este caso es la variable número 2. El segundo parámetro es la cantidad de caracteres que deseamos que se haga esta conversión. En este caso vamos a imprimir, vamos a contar los caracteres. Tenemos 1, 2, 3 contando el punto, 4 y 5. Entonces deseamos que la conversión se haga en 5 caracteres. Colocamos acá 5. El tercer parámetro es la cantidad de números o de dígitos después del punto decimal. En este caso son 2. Aquí faltaba la coma. Y finalmente el cuarto parámetro es indicarle el arreglo donde queremos que se guarde esta conversión, que también es st. Acá simplemente utilizamos la función lcdprintf y mostramos por la pantalla LCD el contenido de este arreglo. Ahora lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan que les había dicho de que podemos crear caracteres personalizados y guardarlos en la memoria CG RAM? Para esto vamos a utilizar esta pequeña página. Esta página me permite crear mi propio carácter. Aquí, por ejemplo, vamos a crear este carácter que no es otra cosa que una carita feliz. Simplemente copiamos este código, pegamos este arreglo acá, cambiamos esto y listo. Entonces en este arreglo tenemos el carácter que acabamos de crear. Si se dan cuenta en esta página, este es un arreglo de 8 posiciones. El primer arreglo tiene que ver con esta fila, todos los bits en 0. El segundo arreglo tiene que ver con esta segunda fila. En este caso el primer bit es en 0, el segundo en 1, el tercero en 0, el cuarto en 1 y el quinto en 0. Y así sucesivamente. De esta forma estamos formando este nuevo carácter. Entonces lo que hay que hacer ahora es guardar ese carácter. Para esto vamos a utilizar esta función y vamos a pasarle dos parámetros. El primer parámetro es indicarle la posición de la memoria CG RAM de la pantalla LCD donde vamos a almacenar este carácter. Yo les había dicho que solamente tenemos 8 posiciones. Vamos a almacenar a la posición 0. Y el segundo parámetro es colocar el nombre donde se encuentra el carácter nuevo que vamos a crear. En este caso se encuentra en este arreglo de 8 posiciones. Así que le pasamos esto como parámetro. Y listo. Aquí simplemente vamos a invocar la función lcdguto. Esta función me permite colocar el cursor en una posición. En este caso vamos a colocar en la columna 1, fila 1. Y listo. Ahora aquí en la línea 4 vamos a mostrar este nuevo carácter que acabamos de crear. Esto lo hacemos con la función lcddato y simplemente le indicamos la dirección donde se encuentra almacenada este nuevo carácter, que es la posición 0. Vamos a compilar esto. Aquí me aparece un error. Y aquí estoy colocando una coma de más. Vamos a compilar nuevamente. Ahí está. Vamos a ver si esto funciona en Proteus. Ahí está. En la línea 1 estamos mostrando un número entero con formato decimal. En la línea 2 estamos mostrando el mismo número entero pero en formato hexadecimal. En la línea 3 estamos mostrando un número con coma flotante. Y en la línea 4 estamos mostrando el carácter personalizado. Bien, ahora veamos si esto realmente funciona en un circuito real. Bien, vamos a cargar esto al microcontrolador.
Voy a colocar mi cámara por acá. Y ahí está. Línea 1, 1024, línea 2, 400 en hexadecimal, línea 3 y el carácter personalizado, ¿no? La cámara no me está ayudando, ahí está. Ahí se ve mejor. Ok, bien, entonces espero que este video realmente les sea de utilidad. Si es así, los invito a que se suscriban al canal, que compartan esta información en los grupos que puedan y ya nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias por su atención.